Muy bien, muchachos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica con el tema que es comunicación intrapersonal e interpersonal. Yo soy vuestro profesor Eloy Ramos Parque y vamos a hacer esta clase virtual sobre este importante tema del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy bien, vamos a primero hablar sobre qué es la comunicación intrapersonal. Intrapersonal. Es aquella comunicación que hacemos con nosotros mismos, hacia adentro. Por eso es intrapersonal, dentro de nosotros mismos. Es una conversación con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando pensamos en algo, ¿no? Y tenemos que tomar una decisión, nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Hago esto? ¿No hago esto? Y si hago esto, ¿qué pasaría? Si no hago esto, ¿qué pasaría? Entonces empiezas a conversar contigo mismo. Y esa conversación con uno mismo es una comunicación intrapersonal. A eso se refiere, comunicarnos con nosotros mismos. Al tener una comunicación intrapersonal, estamos en contacto con nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras capacidades. O sea, empezamos a reconocernos las cosas que hemos aprendido, lo que nosotros sentimos, qué capaz somos de hacer las cosas. Entonces empiezas a autoanalizarte, a autoentenderte a ti mismo. Esa es la comunicación intrapersonal. Es por eso que entendemos lo que nos sucede y así nosotros cuando entendemos lo que nos sucede podemos influir en nuestros estados de ánimo, ¿no? Esto gracias a la comunicación interpersonal. Para lograr una comunicación interpersonal necesitamos competencias básicas para desarrollar esta noción muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos hacer es entender mi propio conocimiento. O sea, entendamos nuestros propios conocimientos. Conozcamos nuestras ideas, conozcamos nuestras emociones, intereses, intenciones y capacidades. Las cosas que nos gusta, que no nos gusta, que nos interesa, que no nos interesa, qué queremos en la vida y cómo vamos a lograrlo, eso debemos buscar en nuestra comunicación interpersonal. Debemos entender esas cosas. Segundo, manejar adecuadamente y dominar nuestras propias emociones, sentimientos, intereses y capacidades. O sea, manejar nuestras emociones. No, a veces hay emociones súbitas de alegría que no sabemos cómo manejar y empiezan pues a expresarlas. No, tratemos de ser medidos en ciertos tipos de emociones, como la rabia, como la alegría o la tristeza, hay que tratar de dominar, ¿no? Y entender pues que son situaciones pasajeras, ¿no? Hay que saber manejar los sentimientos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, muchos creen que lo que sienten es amor, cuando en realidad no es un amor, sino solamente es un gusto. Entonces hay que tratar de diferenciarlo, controlar esos sentimientos. También, ¿no? Ver los intereses que quisiéramos en el futuro y las capacidades, cómo vamos a lograr ello. Hay ciertas habilidades que nosotros debemos desarrollar para tener una comunicación intrapersonal. Uno de esos es conocer nuestras ideas y destrezas personales. O sea, qué pensamos y en qué somos diestros, en qué somos hábiles. Eso es una cuestión muy importante. Ahora, conocer nuestras metas personales. O sea, qué buscamos en el futuro, qué queremos ser. Si queremos ser profesionales, qué tipo de profesionales, qué carrera estudiar y por qué elijo esa carrera. ¿En cuánto tiempo voy a acabar la carrera profesional que estoy pensando estudiar? Debemos tener esa habilidad. Ahora, ser hábil en el control de mis pensamientos personales. O sea, controlar lo que nosotros pensamos. Tratar de alejar los pensamientos negativos y buscar pensamientos positivos que nos ayuden a afrontar de mejor manera los problemas. Ahora, tener habilidades para regular nuestro comportamiento, ¿no? Entender que a veces nos comportamos mal y saber que lo estamos haciendo, entonces habilidad para reconocer que estás comportándote mal y buscar una forma de comportamiento correcto, decir, oye, estoy comportándome mal, mejor me comporto de esta forma y mantener esa decisión, eso es una habilidad muy importante. Tener concentración, raciocinio e imaginación. ¿Concentración para qué?
para poder entendernos a nosotros mismos en la comunicación intrapersonal. Raciocinio, porque buscar las cosas más razonables. E imaginación, ¿no? Ver un futuro, imaginar un futuro, pero de forma racional, ¿no? Para ver hacia dónde queremos llegar. Y, como dije anteriormente, regular nuestros sentimientos. No mostrarlos de forma tan efusiva, sino ser personas comedidas a la forma de mostrar los sentimientos. Muy bien. Luego hay otro tipo de comunicación llamado comunicación interpersonal. Interpersonal. Si dice interpersonal quiere decir que es aquella que se da con otras personas. Que se da con otras personas con las cuales vamos a compartir. Por ende, es la capacidad de desarrollar relaciones de afecto y aprender a enfrentar conflictos interpersonales. O sea, vamos a desarrollar relaciones de afecto con otras personas, amistad, cariño a la familia, y con estas relaciones aprendemos a enfrentar nuestros conflictos interpersonales. O sea, no todos tienen la misma forma de pensar, no todos tienen las mismas ideas, pero ¿cómo vamos a lograr que todo esto tenga una mejor fluidez? Conversando correctamente. Ahora, la comunicación interpersonal implica comunicarse con autenticidad, o sea, ser auténticos en nuestra comunicación, sobre todo correctos y claros, asertividad, ponerse en el lado del otro, escuchar al otro, no necesariamente que te escuchen a ti solamente, al otro también es bueno escuchar, el respeto, ¿no? En la conversación y la tolerancia. A pesar que no todos piensen igual que tú, hay que ser tolerantes con esas ideas y saber escucharlas, ¿no? La comunicación interpersonal tiene que ver con aprender a convivir con los demás. Al comunicarnos con otras personas tenemos que aprender a convivir con los demás, reconociendo las emociones tuyas y las de los otros y respondiendo adecuadamente en diferentes situaciones, ¿no? Hay diferentes formas de comunicarse y hay formas de comunicarse sin necesidad de herir al otro, ¿no? En la casa tú conversas de una forma, con tus amigos de otra, en el colegio con los docentes de otra manera. Por ende, hay diferentes formas de tener una comunicación interpersonal, pero trata de que esa sea adecuadamente correcta, ¿no? Ahora, ¿qué competencias básicas podemos desarrollar en la comunicación interpersonal? Primero, una adecuada evaluación del manejo de intenciones, o sea, cuál es nuestra intención al comunicarnos, preferencias, emociones, capacidades del otro para el comportamiento interhumano. O sea, debemos evaluar, ¿no? Todo esto al comunicarnos con otras personas. Actuar correctamente según las normas morales, o sea, utilizar un lenguaje correcto, claro, preciso, que tenga que mostrar los sentimientos que verdaderamente queremos expresar, ¿no? Ahora, comprender que tomar interés por el otro es fundamental en toda relación humana. Debemos entender al otro, debemos comprender al otro, escuchar al otro y que el otro también te escuche a ti y te comprenda a ti. Si se da justamente esa interrelación correcta de comunicación, entonces pues se logrará una buena relación entre los seres humanos. Ahora, habilidades para desarrollar la comunicación interpersonal. ¿Qué habilidades debemos desarrollar para tener una correcta comunicación interpersonal? Primero, la colaboración. Hay que saber colaborar con el otro. Y una de las mejores formas de colaborar es escuchar y que seas escuchado, ¿no? Lo básico. Ahora, habilidad de filosofar con los demás. Esta noción es pensar, que lo que te digan tú lo cuestiones críticamente, pero razonando si lo que dicen es correcto o es incorrecto. Y si es incorrecto, hacerlo saber mostrando tu opinión correcta y pensada y de forma adecuada. Otro es habilidad de trabajar con proyectos grupales. O sea, trabajar en grupo es muy importante. Apoyarse entre todos para lograr un mismo objetivo. Pero para eso tienen que todos hablar en lenguaje claro. No ser bromistas a la hora de tomar decisiones serias. Eso es algo muy importante. También tener estrategias cooperativas de aprendizaje. Como todos pueden aprender en forma cooperativa, apoyándose los unos a los otros, ¿no? Si alguien necesita una explicación, explicarle,
no ser mezquinos, ni ser antisolidarios con ello, ¿no? Ahora, práctica de la empatía. La empatía es ser empáticos, ¿no? Ponerse en la situación del otro, comprender al otro y ver, pues, entender sus problemas y situaciones para que tampoco seas autoritario. Ahora, hay componentes de la comunicación interpersonal que son la escucha. Escuchar es muy importante, ya que prestar atención a la persona que habla sin distracciones e interrupciones hacen que haya una correcta comunicación interpersonal. La empatía, que justamente es identificarse con los propósitos y sentimientos de los otros. Ser empático significa ponerse en lugar del otro, para poder entender su situación, sus sentimientos y tratar de ver la forma de entender y hablarle correctamente para buscar una solución. Por eso la empatía es la base de la cooperación, la solidaridad y la amistad. Si queremos una correcta amistad y ser solidarios, hay que ser empáticos. Ahora vayamos a la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es un conjunto de comportamientos, ojo, comportamientos y actitudes que permiten a la persona expresar sentimientos, deseos, opiniones y derechos en el momento adecuado. Expresarse en el momento adecuado, pero de manera clara, correcta, honesta, respetando el tiempo de las otras personas. O sea, la asertividad tiene que ver con expresar los sentimientos y deseos correctamente, escuchando al otro y que el otro te escuche. Una persona se comporta asertivamente ¿cuándo? ¿Cuándo se comportan asertivamente? Cuando estás tranquilo, con calma, paz y sosiego. Estás escuchando tranquilamente, sin alterarte, estás siendo asertivo. Cuando sales de situaciones difíciles o problemáticas con autoestima intacta, o sea, cuando buscas una solución correcta y te das cuenta que lo que has hecho está adecuadamente bien y por ende no se daña tu autoestima. También sabiendo que te has comportado honrosa y dignamente, o sea, te has comportado correctamente, has hecho lo correcto, lo bueno. Cuando tú tienes el valor de reconocer los resultados adversos, una persona asertiva es aquella que reconoce que quizás lo que has intentado no salió como tú querías, porque bueno, pues en el proceso se dan ciertos errores, entonces aceptar esos errores, o que tú te hayas equivocado, es algo asertivo también. Mantener el dominio de uno mismo, ¿no? Dominarte a ti mismo, no saber comportarte frente a las diferentes situaciones, eso es algo bueno. Respetar a ti mismo y respetar a los demás es algo muy importante en la asertividad. Expresar opiniones y derechos de manera clara y honesta. O sea, expresar tus opiniones no gritando, sino de forma clara, precisa, honesta, ¿no? Buscando la mejor comunicación interpersonal. Ahora, hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para mejorar la comunicación. ¿Y cuáles son? Capacidad de escuchar. Hay que escuchar, ¿no? Siempre a veces los papás nos dicen, me estás escuchando lo que te estoy diciendo, y a veces ustedes, bueno, pues tienen la mente en otro lugar. No, eso no mejora la comunicación. Por ende, la comunicación tiene que ver con escuchar al otro y que el otro también te escuche. Darte un tiempo para analizar y entender tus sentimientos y comportamientos. O sea, antes de hablar algo, primero entender qué estás sintiendo, no vaya a ser que por rabia digas algo que pueda herir a otra persona. Y también analiza si te estás comportando bien o mal, si el comportamiento que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Entonces hay que darnos un tiempito antes de hablar. Tratar de tranquilizarte a la hora de hablar. Tratar de mantener una actitud positiva frente a la vida, ¿no? Siempre hay solución para las cosas. Buscar la solución adecuada y correcta y razonable sobre todo. Y comunicarte de manera asertiva. La comunicación asertiva, ¿no? Ponerse en la situación del otro, ¿no? Respetar el tiempo del otro, ¿no? Expresarte correctamente frente al otro es muy importante. Y esfuérzate para que tu comunicación verbal, o sea, lo que tú hables, vaya concorde a tu comunicación no verbal, o sea, tus gestos,
Por ejemplo, cuando una persona conversa, mueve el cuerpo, ¿no? Digamos, el profesor te dice, a ver, explícame esto, y tú estás hablando, pero tu cuerpo está haciendo otra cosa muy diferente, o sea, no estás concentrado. Entonces, por ende, esfuérzate para que tu comunicación, lo que tú hablas, vaya concorde a los gestos que hagas con tu cuerpo, porque eso va a comunicar mucho mejor las cosas. Entonces, eso mejora la comunicación. Muy bien, muchachos, eso fue la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Se despide de ustedes vuestro profesor Helio Ramos Parque. Hasta la próxima.